¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Vivanco y soy pastor de la Iglesia Bautista Betlehem. ¿Qué te parece si hoy, domingo, cuarto domingo de abril, meditamos en la Escritura para inspirarnos, motivarnos y para que Dios nos hable de alguna manera? ¿Te parece? Muy bien. Quiero que vayas por favor al libro de Mateo, Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Es una historia muy especial, es una de mis favoritas y quiero leértela si me lo permites. Repito, Mateo 15, 21 al 28 de la NBI. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Esta historia es una historia de fe. Y creo que muchos de nosotros, cuando la hemos leído, nos ha causado una excelente impresión. El título de la enseñanza de hoy así es: Fe en tiempos de crisis. Repito, fe en tiempos de crisis. La señora de la historia encontramos que tenía una crisis. ¿Cuál era esa crisis que enfrentaba? Una hija suya estaba con un problema espiritual severo. No era una enfermedad del cuerpo, no era un problema psicológico, era un asunto espiritual. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio y la pena, el dolor, ese sufrimiento que experimentaba era de todos conocido y agobiaba a la familia. Esa era la crisis de la mujer. Hoy día pues enfrentamos otras crisis, ¿verdad? Crisis económicas, crisis de salud, crisis existenciales, crisis emocionales, en fin. Las crisis están a la orden del día. Pero quiero llevarte por este pasaje para meditar en algunas cositas concernientes a esta idea, te la repito, fe en tiempos de crisis. Este pasaje, esta historia, puedes encontrarla también en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. En esa parte de la Biblia, Marcos nos dice que Jesús se salió de lo que era la región de su ministerio y fue más al norte. Y llegó a esta región de Tiro y Sidón, ya conocido como Fenicia, o también en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se le llamaba la habitación de los cananeos. De allí el término mujer cananea que usa el escritor Mateo. Entonces, total que encontramos pues a Jesús en esta parte, quizá para descansar, quizá para llevar a sus discípulos a un tiempo de quietud. Y como sucede, y te sucede a ti o me ha sucedido a mí, que te apartas o te vas de vacaciones y piensas, bueno, estoy de vacaciones, no voy a trabajar, no voy a quizá hacer mucho, pero en esas vacaciones, en ese tiempo, surge alguna necesidad de alguien y tienes que atenderlo. Lo mismo le pasó a Jesús y está aquí de retiro, está tratando de que no se note que está en esa región, pero bueno, esta mujer con esta gran necesidad, esta crisis, lo descubre y desarrolla lo que lo que ya leímos y lo que vamos a ver a continuación.
3 puntos de la predicación o de la enseñanza. Número 1, la fe en Jesús crece cuando descubres que solo Él te puede ayudar. Ese es el primer punto. La fe en Jesús crece cuando descubres que solo Él te puede ayudar. Esta mujer, sin duda, había probado otras posibilidades, otros remedios, otros caminos. Yo casi estoy seguro, por la región donde ella es, que la magia se practicaba mucho en esa región, y la idolatría y una serie de cuestiones que desagradan a Dios y que no nos llevan a nada bueno. Seguramente que ella había intentado la magia y había fracasado porque no le dio ningún resultado positivo. También la medicina convencional, probablemente la llevó algún médico de ese tiempo para ver si podían hacer algo por su hija, y también fracasó la medicina. Los remedios, tú y yo sabemos que siempre cuando tú dices, es que tengo este padecimiento o me está sucediendo tal cosa, no falta nunca alguien que te dice un buen remedio que te puede ayudar y te puede sacar de esa condición. Ella había probado la magia, la medicina, los remedios, tantas cosas, pero se dio cuenta que nada de eso le ayudaba. Y un día se entera que Jesús está nada menos que allí cerca de ella. Y por lo tanto ella va y le busca, y entonces se presenta ante Jesús y le ruega, le pide, le suplica, y una y otra vez le dice su necesidad y espera su favor. Entonces, en primer lugar, dijimos que la fe en Jesús crece cuando descubres que solo Él te puede ayudar. Probablemente tú estás ahorita en un caso así, y yo te digo, Jesús te puede ayudar en lo que tú estés pasando. Número 2, la fe en Jesús crece cuando continúas pidiendo. Repito, la fe en Jesús crece cuando continúas pidiendo. Contrastan dos aspectos de 3 en el pasaje. Hay 3 veces en la que Jesús comunica un no a la persona en cuestión. Y hay 3 veces donde ella ruega a Jesús. Veamos los nos. Primero, cuando se presenta esta mujer cananea, y le pide ayuda a Jesús, dice que Jesús en el versículo 23 no le respondió palabra. Y tú y yo sabemos que cuando alguien no te responde, está diciéndote algo, te está dando una respuesta. Jesús no le respondió palabra, continuó con su marcha y ella detrás rogando y pidiendo. Dice en el versículo 23, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Segundo no, versículo 24, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Para algunos de nosotros, el primer no hubiera sido suficiente para dejar de pedir. Y para irnos heridos, para irnos murmurando, para irnos de alguna manera tristes porque Jesús no respondió a nuestra súplica. Sin embargo, el segundo no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Otro golpe para el que está pidiendo. Y otra persona más, ¿no? O un grupo de personas entre los que quizá estemos escuchando o viendo este video, podemos quizá identificarnos y decir, yo en este no me hubiera ido, porque me están diciendo que no califico, que en el orden que hay, en el orden que se está siguiendo, no puedo aspirar a que reciba yo ese bien. Sin embargo, la mujer no se dio por vencida y siguió pidiendo. El tercer no, lo vemos en el versículo 26. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Uy, esto sí hubiera sido veneno para
la disposición de muchos de nosotros, ¿verdad? Ya me dijo perro, ya me ofendió, y yo que pensé que Jesús era todo amor, y yo que creí que en esta iglesia no había esas cosas, tantas y tantas situaciones que alguno de nosotros pudiera pensar, pero este no, el tercer no, tampoco ablandó a la mujer cananea. Ella siguió pidiendo. Entonces yo te animo para que tú y yo, es la segunda enseñanza o el segundo punto, la fe en Jesús crezca en tu vida cuando continúas pidiendo. No te des por vencido, no abandones ese anhelo, no abandones ese deseo, esa ilusión, ese propósito, esa meta, ese objetivo que tienes. Sigue pidiendo a Jesús. Y número 3, la fe en Jesús crece cuando lo reconoces como Dios. La mujer cananea en 3 ocasiones le llama a Jesús Señor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso me recuerda lo que sucedió con otro seguidor de Jesús llamado Tomás, y lo encontramos en Juan capítulo 20, versículos 26 al 28. Quiero que lo escuches, por favor. Juan 20, 26 al 28. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Jesús quería que Tomás se convirtiera en un hombre de fe, que pudiera confiar en Jesús, en su mensaje, en su sacrificio, en su resurrección. Y por eso vuelve a aparecerse a los discípulos para que Tomás, que no creía que esto había ocurrido, la resurrección, se pueda cerciorar. Y entonces le dice Jesús, yo quiero que tú, Tomás, te conviertas en un hombre de fe. Quiero que tú confíes. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? Le llega a la conclusión que Jesús es Señor y Dios. Y por eso le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, la fe crece cuando tú reconoces a Jesús como Dios. Le dice la mujer cananea, hijo de David, a Jesús. Y por si fuera poco, bueno, obviamente tú que conoces la Biblia sabes que había profecías sobre un descendiente de David que sería rey eterno. Seguramente que algo había escuchado esta mujer. Y por último, aparte de llamarle Señor, aparte de decirle hijo de David, dice que le adora. Se postró, se arrodilló, dice la NBI. La Reina Valera dice que se postró ante él, aprovechando que Jesús se vuelve para hablarle. Ella apresura el paso y logra ponerse delante de Jesús, se arrodilla y le adora. Así que tu fe crece cuando la fe en Jesús crece cuando lo reconoces como Dios. Quiero ir cerrando este tiempo y quiero, porque voy a tomarme unos minutos para esto, y quiero decirte esto. La mujer de la historia nos retrata o nos modela cómo debe ser nuestra fe. Porque al final, en el último versículo que les leí, y quiero repetírselos, dice, mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento, ese mismo momento, quedó sana su hija. Esta mujer, por su fe, logró ver ese milagro que anhelaba en favor de su hija, y por supuesto que ese demonio dejó a su hija. Esa situación espiritual que vives se puede resolver, esa situación quizá física de esa enfermedad se puede ir. Jesús sigue siendo poderoso. Y entonces, cerrando en ese mismo rumbo, quiero decirte que los tiempos de crisis son los mejores para experimentar milagros.
Porque mira, si todo te va bien, si no necesitas dinero, ¿para qué Dios le vas a decir, Señor, dame, si no hay necesidad? Si hay carestía en tu entorno, como lo está viendo en estos días, este es un buen momento para rogar y pedirle a Jesús, Señor, ayúdame y dame la oportunidad de salir adelante en este tiempo de crisis. Porque mira, estos tiempos de crisis van a desatar en ti tres cosas que quiero repasar. Tus reacciones, tus decisiones y tus intenciones van a brotar. ¿Por qué? Porque tus reacciones ante la crisis van a denotar si tienes o no tienes una fe sólida. Tus decisiones ante la crisis van a dejar claro, sin que tú lo digas y sin que lo pienses, sin que siquiera lo consideres, van a dejar a la vista tu fe o la falta de esta. Tus intenciones ante la crisis van a ser muy obvias y la gente lo va a observar y la gente lo va a notar y la gente lo va a comentar. Quiero leerte una historia de una persona que tenía una fe en Jesús muy sólida y se llama John Harper. John Harper nació en Escocia en 1872 en un hogar cristiano. A los 13 años fue confrontado con el mensaje de Juan 3:16, entregándose a Jesús para recibir vida eterna. Cuando cumplió 18 años, recibió una visión poderosa de la cruz de Cristo. Ese fue el momento que lo llevó a dedicar su vida a llevar aquel mensaje de la cruz a otros. John Harper viajaba en el famoso barco el Titanic, la noche de su hundimiento, cuando el caos reinaba por la desesperación de querer salvar sus propias vidas. John gritó estas palabras: permitan que las mujeres, los niños y los no salvos aborden los botes salvavidas. Date cuenta que para John no era un asunto de él, no era su comodidad, no era su propia vida la que importaba, sino la de las mujeres, los niños y los no salvos. Ellos tenían que abordar los botes salvavidas primero. Continuó leyendo. En ese momento se quitó su propio chaleco, el que le habían dado para poder flotar en el agua, y se lo entregó a otro hombre. A las 2:20 de la mañana de aquel 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió para siempre. Yo te digo, ¿tienes tú la fe de John Harper? Porque tus reacciones, tus decisiones y tus intenciones van a brotar en este tiempo de crisis, como brotó en la vida de John Harper. Él pereció, pero hasta su último instante él logró salvar o compartir la salvación con una persona que flotaba en el agua con él, y a pesar de que John murió, aquel último convertido conservó la vida para hablar de cómo en este tiempo de crisis este hombre de Dios mostró su fe. Termino pues diciéndote que es muy importante que tú y yo sí tengamos una fe como la de la mujer cananea, sí mostremos esa fe como John Harper, pero no te olvides de que los milagros por sí mismos no lo son todo. Los milagros que experimentes tienen un propósito en tu vida. Mateo 11, 20 y 21, hablándonos de la misma región de Tiro y Sidón, dice lo siguiente, y leo y después oramos. Dice así, repito, Mateo 11, 20 al 21. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Está hablando Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Los milagros tienen el propósito, según Jesús, de que tú puedas arrepentirte, de que yo me pueda arrepentir. Es decir, que cuando ves el poder de Dios actuar, no es solamente abrazarlo y correr con él y olvidarte de Dios, no.
sino que tú a través de eso te des cuenta de la grandeza de Dios, de la majestad de su nombre y su persona, y de repente contrastas con lo que tú eres, con lo que yo soy. El ser humano tiene maldad inherente en su ser, y que nos brote el deseo de entregarnos a Él, arrepentidos de nuestras faltas, deseando adorarle y bendecirle en todo. Que Dios te bendiga. Yo quiero rogarle a Dios que te sirva lo que te he comentado, que algo de lo que he dicho te sea de significado, de que encuentres algo de sustancia en ello, y que Dios use esto que te va a servir para poder bendecir tu vida. Déjeme orar para terminar. Padre, gracias por esta palabra. Oramos para que se siembre y se profundice en el corazón de los oyentes, y que tú hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.